El cañón del revólver Colt era un ojo negro y frío que miraba su alma, implacable en el firme agarre del hombre. El humo espeso y preciso de las ruinas de su vida le arañaba la garganta. Pero no tosió. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Lo único que quedaba era una súplica desesperada, un susurro arrancado de las profundidades de su desesperación. El cuerpo de su esposo yacía enfriándose en la tierra, no a más de 6 metros de distancia. El sueño que habían construido juntos, ahora era solo una pira de madera humeante. El extraño ante ella era la sombra de la muerte, una última y sombría puntuación a su tragedia. «Termina rápido», rogó, con la voz sorprendentemente clara. Pero las manos del vaquero hicieron algo que ninguna mujer esperaba. El aire en lo que quedaba de la cabaña sabía a hollín y tristeza. Zora Windrider se arrodilló sobre las tablas quemadas del suelo, la madera rugosa perforando sus rodillas a través de la tela fina de su vestido. Cada respiración era una lucha, un recordatorio doloroso de la vida que le habían robado en el transcurso de una sola y violenta puesta de sol. Afuera, el viento de Wyoming aullaba un lamento sobre las llanuras, trayendo consigo el olor a pino quemado y sueños rotos. Frente a ella se erguía la causa de esa destrucción, una figura alta y delgada, silueteada contra las últimas brasas de su hogar. Su rostro era una máscara de líneas duras y polvo de camino, enmarcado por el cabello oscuro y sudoroso bajo el ala de un sombrero viejo. Sus ojos, del color de un cielo tormentoso, no tenían malicia ni alegría, solo una profunda y perturbadora vacuidad, que le dio más miedo que la crueldad misma. Su abrigo estaba manchado de tierra y de la carretera, y el Colt en su mano parecía una extensión natural de su brazo. Era uno de ellos, uno de los hombres contratados por Thorn Blackfang para eliminar a los obstinados colonos que se atrevieron a reclamar un pedazo de su imperio ganadero. Ya había matado a su Alaric Dusthorn, un solo disparo que resonó con una final y nauseabunda certeza. Ahora estaba allí para terminar el trabajo. Las lágrimas ya se habían secado en sus mejillas, dejando rastros salados en la mugre. No quedaba lucha en ella, solo un dolor vacío donde antes estuvo su corazón. Había arañado al hombre que mató a Jacob. Gritó hasta que su garganta se rasgó, pero no sirvió de nada. Ahora solo quedaba esta espera tranquila y terrible. Miró más allá del pistolero, a través del agujero donde una vez estuvo la puerta, hacia el cuerpo inmóvil de su esposo. Jacob, con sus manos suaves y su sonrisa fácil, que le había prometido una vida de amaneceres sobre las montañas Big Horn. Un temblor recorrió su cuerpo, una última protesta temblorosa contra lo inevitable. Enfrentó la mirada del extraño, sus propios ojos marrones despojados de todo, excepto de agotamiento. «Por favor», susurró, la palabra una pluma blanca en el aire que se enfriaba. No vio ni un destello de respuesta en su expresión estoica. Era una piedra, una fuerza de la naturaleza, tan indiferente como el fuego que había consumido su hogar. Enderezó su espalda, un último acto de desafío, aprendido de su padre que apenas recordaba. No se humillaría. «Termina rápido», rogó, no como una súplica por misericordia, sino como una simple solicitud de eficiencia. «No lo alargues». El vaquero Caden Stormhawk no se movió. El silencio se extendió, roto solo por el crujir de las llamas moribundas y el solitario grito del viento. Su mirada se desvió de su rostro, bajando hasta su brazo, donde su mano estaba presionada contra su costado. Había visto cómo había titubeado cuando entró en las ruinas. Un ligero vacilón que ella había intentado cubrir con un orgulloso levantamiento de su mentón. Había notado la forma en que favorecía su lado izquierdo, la mueca sutil que tensaba sus labios con cada respiración dolorosa. Él había estado persiguiendo a los hombres de Bartholomew Corrigan y sus secuaces durante 3 semanas, siempre un paso atrás, siempre llegando para encontrar ruinas humeantes y vidas rotas. No era uno de ellos, estaba cazándolos.
Había llegado justo cuando los dos matones que hicieron esto se marchaban, y él había impartido su propia marca de justicia en un estrecho cañón a 2 millas al este. Había llegado allí esperando encontrar solo cuerpos para ofrecer una oración silenciosa y continuar con su solitaria misión. No esperaba encontrar a una sobreviviente. No la esperaba a ella. Su súplica flotaba en el aire entre ellos. Una cosa frágil y desgarradora. Termina rápido. Lo entendió. Ella pensaba que él era el monstruo. En su mundo en ese momento lo era. Discutir sería un desperdicio de aliento, una crueldad que ella no merecía. Su trabajo, su propósito entero durante los últimos 5 años, había sido una ardiente persecución de venganza contra Rourke Crowhaven. Se encargaba de terminar rápido y de forma permanente. Pero al ver a la mujer ante él, arrodillada en las cenizas de su mundo, sintió algo moverse dentro de él, un antiguo instinto olvidado que despertaba. Lentamente, deliberadamente, guardó su Colt. El sonido del pesado revólver deslizándose en el cuero fue inusualmente fuerte en el silencio funerario. Zora Windrider se sobresaltó. Los ojos se le agrandaron, confundida. ¿Qué era esto? ¿Un nuevo juego cruel? ¿Iba a matarla con las manos desnudas? Su respiración se entrecortó, un nudo de miedo nuevo apretándose en su pecho. Lo vio dar un paso hacia ella. Sus botas gastadas crujían sobre los escombros carbonizados. Se arrodilló ante ella, poniendo sus rostros al mismo nivel. El aroma de cuero, polvo y algo metálico, el aceite de la pistola llenó sus sentidos. Sus ojos tormentosos ya no estaban vacíos. Estaban fijos, enfocados, y miraban su costado. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera procesar la profunda equivocación de la situación, sus manos se movieron. Una mujer de rodillas, rogando por la muerte, esperaba muchas cosas. Una bala, un cuchillo, la frialdad final de un hombre sin alma. Lo que Zora Windrider no esperaba era la suavidad. Las manos de Kayden Stormhawk, que había asumido eran instrumentos de muerte, ásperas y callosas, de la lluvia y el hierro, se movieron con una sorprendente y cuidadosa concentración. No fue hacia su garganta ni su cabello. Su mano izquierda subió no para golpear, sino para quedarse suspendida un momento, una pregunta silenciosa. Luego, con una determinación que no admitía discusión, suavemente tomó su brazo, el que no estaba presionado contra su costado, y lo apartó. Sus dedos estaban sorprendentemente cálidos contra su piel fría. Su jadeo fue agudo, una mezcla de sorpresa y dolor al liberarse la presión sobre sus costillas. «Quédate quieta», dijo. Su voz era baja y rasposa, como piedras cayendo en un arroyo seco. Era la primera vez que hablaba, y el sonido pareció romper el hechizo de violencia que colgaba sobre las ruinas. Al mover su brazo, pudo ver la fuente de su dolor. Una mancha oscura y fea se extendía por el calico de su vestido, brillando húmeda en la luz tenue. No era grande, pero sí profunda. Cuando la estufa explotó por el fuego, un pedazo de hierro fundido, no más grande que una moneda de plata, había volado por la habitación, como una bala clavándose en su costado. En medio del caos y el dolor, apenas había registrado el impacto, confundiendo el dolor agudo y abrasador con otra parte de la agonía que sentía al perder a Alaric Dusthorn. La concentración de Kayden Stormhawk era absoluta. Examinó la zona alrededor de la herida con la precisión de un cirujano, su toque firme pero medido. Zora Windrider gimió, su cuerpo tensándose como un resorte. «Tranquila», murmuró, sus ojos sin apartarse de la herida. «Está profundo, hay que sacarlo». Sacó un pañuelo limpio de su alforja, que llevaba colgada sobre su hombro. De un pequeño bolso de cuero en su cinturón, sacó un cuchillo tipo Bowie, que parecía afilado como el mismo infierno, y una pequeña botella de whisky. Los ojos de Zora Windrider se abrieron con terror renovado. Intentó retroceder, un grito ahogado escapando de sus labios. «No, aléjate de mí». Él no la soltó.
Su agarre en su brazo era de hierro, pero no cruel. Era para darle estabilidad. «Esto va a doler», dijo, su voz plana y objetiva, sin dejar espacio a negociaciones. «Pero te desangras, o la herida se infectará si la dejo. Tú decides. Morir despacio o vivir con una cicatriz». La brutal honestidad de sus palabras atravesó su pánico. No la estaba amenazando. Le estaba dando una opción que no se había dado cuenta de que tenía. La opción de vivir. El pensamiento era tan ajeno, tan indeseado justo momentos atrás, que la dejó en silencio. ¿Vivir para qué? ¿Para una vida de cenizas y fantasmas? Pero al mirar la mirada inquebrantable de Caden Stormhawk, no vio a un asesino, sino a algo completamente diferente, a un pragmático, un sobreviviente. Y en ese momento, algo de su propia voluntad de sobrevivir volvió a la vida. Hizo un nudo corto y tembloroso, su mandíbula apretada. Él trabajó rápidamente, sus movimientos económicos y seguros. Vació una generosa cantidad de whisky sobre la hoja del cuchillo. El agudo olor a alcohol llenando el aire. Luego rasgó un trozo de su vestido cerca de la herida para tener una vista más clara. «Muerde esto», dijo, entregándole el pañuelo doblado. Ella lo tomó con los dedos temblorosos, rozando los suyos, y lo puso entre sus dientes. Sin más ceremonia, presionó la plancha de la hoja contra su piel para estabilizar su mano. Luego, usó hábilmente la punta para sondear la herida. Sora Windrider gritó en el pañuelo, el sonido ahogado y gutural. Su visión se nubló con manchas negras danzando en los bordes. El dolor era una supernova blanca y ardiente, eclipsando incluso el dolor por la pérdida de Jacob. Era una agonía limpia y afilada, horriblemente real. Sintió el raspar del metal contra el hueso y una nueva ola de náuseas la envolvió. Ya casi. Caden Stormhawk gruñó, el ceño fruncido en concentración. Su otra mano descansó sobre su hombro, un peso sólido que la mantenía de no colapsar. Y luego, con un último giro torturante, sacó el trozo de metal. Cayó sobre las tablas del suelo con un pequeño sonido metálico. Inmediatamente presionó un trozo de tela limpia contra la herida que ahora sangraba abundantemente. El mundo se inclinó y Sora Windrider vaciló, la última de su fuerza dejándola. Él la atrapó, acercándola a su pecho mientras mantenía la presión en su costado. Ella estaba inerte en sus brazos. Su cabeza se balanceaba contra su hombro. Su respiración era superficial, jadeante. Por un momento, no era más que una espectadora. De su propia supervivencia, vagamente consciente de la fuerza en los brazos que la sostenían. El latido constante de un corazón contra su oído que no era el suyo. Él la sostuvo así durante un largo minuto, dejando que el shock inicial pasara. Luego la bajó suavemente a una posición sentada, su espalda contra una sección de pared que milagrosamente seguía en pie. Limpiaba la herida nuevamente, con lo último del whisky de la botella, ganándose otro grito ahogado de dolor. Y luego la envolvió fuertemente con tiras de tela arrancadas de su enagua. Era un vendaje tosco, pero aguantaría hasta que pudiera llevarla a un médico. Se levantó y caminó hacia la bomba de agua afuera. Le costó varios intentos, pero logró sacar un chorro de agua limpia y fría. Llenó su cantimplora y la trajo de vuelta, destapándola y llevándola a sus labios. «Bebe», ordenó. Ella bebió ansiosamente el agua fresca, un bálsamo para su garganta áspera. Cuando terminó, reclinó la cabeza contra la pared, completamente agotada. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio de la muerte inminente, sino el silencio de sus secuelas. Una pregunta ardía en su mente, una pregunta que no tenía sentido. «¿Por qué?», preguntó con la voz rasposa, como si fuera un suspiro. «Trabajaste para Corrigan, mataste a mi esposo. ¿Por qué me salvarías?». Caden Stormhawk la miró, su expresión imperturbable. Se levantó y caminó hacia la puerta, mirando el cuerpo de Alaric Dusthorn, tendido pálido y quieto bajo la luz de la luna. Después de un largo momento, volvió a girarse,
sus ojos tormentosos encontrándose con los de ella. «No maté a tu esposo», dijo con voz baja pero firme. «Lo encontré así. Y no trabajo para Thorn Blackfang. Voy a matarlo». Sora Windrider lo miró. Las palabras no lograban encajar en su mente adolorida. ¿Vas a matar a Corrigan?», repitió, su voz un susurro incrédulo. «Entonces, ¿quién eres tú?» «Me llamo Kaeden Stormhawk», dijo, su mirada barriendo la devastada casa de campo. «Y soy el hombre que ha estado limpiando el desastre que los animales de Corrigan dejan atrás. Llegué tarde para este». Hizo un gesto sombrío hacia el cañón donde había dejado a los 2 secuaces. Los hombres que hicieron esto no volverán a hacerle daño a nadie más. La revelación fue un golpe de martillo en su ya frágil estado. Este hombre no era su verdugo, era un vengador. No había traído la muerte a su puerta, pero sí había llegado tras su huella. El mundo, que había parecido tan aterradoramente simple en blanco y negro hace media hora, ahora era un tapiz confuso de grises. Miró su rostro duro y decidido, luego a Alaric Dusthorn, y una nueva ola de dolor, más aguda y potente que antes, la invadió. La esperanza de que él no hubiera estado solo en sus últimos momentos, que alguien estuviera allí para impartir justicia, fue un pequeño consuelo frío. Kaeden Stormhawk observó el juego de emociones en su rostro, confusión, dolor, y una chispa de algo indescriptible. Necesitaba sacarla de allí, lejos de los fantasmas y las cenizas. La herida estaba profunda y ella perdía color. «Tenemos que irnos», dijo, su tono suavizándose un poco. «Hay un pueblo, Redemption Gulch, a un día de viaje si nos apresuramos. Hay un médico allí». Se acercó para ayudarla a levantarse, pero al extender la mano hacia ella, sus ojos captaron el destello de oro en su cuello. Un pequeño relicario ovalado, manchado de hollín, descansaba en el hueco de su cuello. Debió haberse soltado durante la lucha. Era una pieza simple y elegante, claramente bien cuidada. Al ayudarla a levantarse, sus dedos rozaron el relicario y el broche, debilitado por el calor. Cedió. El relicario se abrió en su palma. El tiempo pareció detenerse. Dentro había 2 retratos miniatura pintados con delicado cuidado. De un lado, una Sora Windrider más joven, sonriendo, con su cabello recogido en trenzas de niña. Del otro lado, un hombre de ojos amables, mandíbula fuerte, y una sonrisa familiar de centeno. Tenía una pequeña cicatriz en forma de media luna justo encima de su ceja derecha. Kaeden Stormhawk contuvo la respiración, su cuerpo se tensó, su mano cerrándose sobre la pequeña pieza de oro. Miró el retrato del hombre, su mente dando vueltas, una avalancha de recuerdos inundándolo con la fuerza de una tormenta repentina. Recordó esa sonrisa. Recordó haber trazado esa cicatriz con el dedo cuando era niño. Una cicatriz ganada deteniendo una pelea en un bar en Laredo. Recordó el sonido de la risa de ese hombre, un sonido profundo y retumbante que podía llenar una habitación. Sora Windrider, apoyada contra él, sintió de repente la tensión en su cuerpo. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz débil. «Era de mi padre», dijo, su voz quebrada. «Me la dio antes de morir». «¿Tu padre?», Kaeden Stormhawk dijo, su propia voz un sonido desconocido y entrecortado. No estaba preguntando, estaba afirmando un hecho que acababa de voltear su mundo entero. Forzó su mano a abrirse, sosteniendo el relicario abierto para que ella lo viera, aunque sus ojos seguían fijos en el retrato. ¿Cómo se llamaba? Elías, ella dijo suavemente. Elías Vance. Era un granjero en el territorio vecino. Murió de fiebre cuando yo tenía 10 años. Mi madre falleció un año después y yo vine aquí a vivir con mis tíos. Jacob y yo tomamos su terreno cuando se mudaron. Hablaba de ello como una tragedia lejana, un capítulo triste de una vida pasada. Kaeden Stormhawk finalmente apartó la vista del relicario y la miró. La miró de verdad por primera vez. Lo vio ahora.
el mismo tono decidido en su mandíbula, la misma calidez en sus ojos, aunque en ese momento nublados por el dolor. Vio a Elias Vance mirándolo desde el rostro de su hija. No era un granjero, dijo Kayden Stormhawk, su voz áspera con una emoción que ella no pudo identificar, y no murió de fiebre. Zora Windrider se tensó, alejándose un poco de él. ¿De qué hablas? Claro que sí lo hizo. Kayden Stormhawk negó con la cabeza, el movimiento lento y pesado, como si el peso del pasado lo presionara. Cerró el relicario y lo presionó nuevamente en su mano, sus dedos cerrándose alrededor de él. Mi nombre, dijo, su voz bajando. Es Kayden Stormhawk. Tu padre, Elias Vance, no era un granjero. Era uno de los Texas Rangers más respetados de su tiempo. Era mi compañero, mi mentor. Fue lo más cercano a un padre que jamás tuve. Zora Windrider luchaba por comprender las palabras imposibles. Un Texas Ranger, su padre tranquilo y amable que olía a tierra y tabaco. No tenía sentido. No, susurró, estás equivocado. Él me leía historias, me enseñó a cultivar, hizo todo eso. Kayden Stormhawk asintió, sus ojos lejanos, pero también me enseñó a seguir a un hombre durante 100 millas a través del desierto, a leer una mentira en los ojos de un hombre y a sacar mi pistola en menos de un segundo. Puso fuera de combate a docenas de asesinos y ladrones. Era una leyenda. Un miedo frío comenzó a penetrar en los huesos de Zora Windrider, mucho más frío que la noche de Wyoming. Si no murió de fiebre, logró preguntar, ¿cómo fue entonces? La expresión de Kayden Stormhawk se endureció. Las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. La vacuidad que ella había visto al principio volvió, pero ahora lo entendía. No era vacío, era un abismo tallado por la pérdida. Hace 5 años, dijo con su voz, como si golpeara acero contra pedernal. Elías estaba cerca de atrapar a un cabecilla de ladrones de ganado, que estaba construyendo un imperio basado en sangre y miedo. Un hombre que sobornaba, torturaba y mataba para alcanzar el poder. Elías se acercó demasiado. Fue emboscado, le dispararon por la espalda. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. El hombre que mató a tu padre, Elias Vance, finalizó con sus ojos tormentosos, mirándola con una intensidad abrasadora. Fue Bartholomew Corrigan. El viaje hacia Redemption Gulch fue un borroso torbellino de dolor y desconcierto para Zora Windrider. Cada sacudida del caballo de Kayden Stormhawk, en el que ella montaba mientras él caminaba junto a ella, enviaba una nueva punzada de agonía a través de su costado. Pero el dolor físico era un contrapunto sordo al caos en su mente. Su padre, un Texas Ranger, asesinado. Y el hombre responsable era el mismo que acababa de destruir su vida, el mismo hombre cuyo nombre era una maldición para toda esta comarca, Thorn Blackfang. Todo lo que pensaba saber sobre su pasado era una mentira, una ficción cuidadosamente construida para protegerla. El padre que recordaba como un simple granjero era un héroe, un oficial de la ley de reputación legendaria. Y su muerte no fue un triste acto de la naturaleza, sino una ejecución fría y calculada. El conocimiento se asentó en su corazón, como un fragmento de hielo, tanto esclarecedor como devastador. El dolor por Jacob seguía siendo una herida abierta, pero ahora se unía a una tristeza resucitada por el padre que nunca había conocido realmente, y a una nueva emoción terrible: rabia. Kayden Stormhawk, cuyo nombre real era Finnegan O'Malley, era un fantasma de esa vida secreta. Habló poco en el viaje, concentrado en el camino por delante, y en ella, chequeando con frecuencia su venda y asegurándose de que bebiera de su cantimplora. Pero en su silencio, Zora Windrider sintió una historia compartida, una pérdida compartida. Estaba atado a su pasado de una manera en la que Jacob nunca podría haberlo sido. Él era el último pedazo vivo de su padre. Llegaron al pueblo al atardecer, de colores morados y naranjas. Era un pueblo típico de la frontera,
con una sola calle polvorienta flanqueada por tiendas de madera, 3 salones, un herrero y una iglesia cuyo campanario parecía un dedo solitario apuntando al cielo. Pero bajo esa fachada ordinaria, Zora Windrider sintió una tensión palpable. Los hombres los miraban desde las sombras de los techos, sus miradas alargándose demasiado. Las risas de los salones sonaban frágiles, forzadas. Este era el pueblo de Corrigan. Fine dirigió el caballo hacia un pequeño cartel que decía Dr. Lucian Ashburn. El doctor era un hombre pequeño, calvo, con gafas de aro metálico y manos nerviosas que se movían rápidamente. Los condujo adentro rápidamente, mirando hacia la calle, como si esperara que algún problema los siguiera al interior. ¿Disparo?, preguntó. Su voz un susurro mientras ayudaba a Zora Windrider a subir a la camilla. «Accidente», mintió suavemente Fine. «Mi caballo me tiró sobre un equipo agrícola». El doctor Ashburn no parecía convencido, pero no cuestionó la historia. Trabajó con una eficiencia tranquila, limpiando la herida y aplicando puntadas precisas. «Es afortunada», murmuró más para sí mismo que para ellos. Unos centímetros más a la izquierda, y habría sido otra historia. Tendrá que quedarse en reposo al menos una semana. Nada de montar, nada de actividades extenuantes. Miró a Fine, sus ojos llenos de una ansiedad cansada. «Ustedes solo están de paso, solo hasta que ella se recupere». Fine respondió, su tono sin revelar nada. Pagó al doctor con algunas monedas de plata, y el hombre las aceptó con un nudo agradecido pero apresurado. «La pensión al final de la calle», recomendó el doctor, ya limpiando sus instrumentos. «Mira, Thornbrook la dirige. Es discreta. La implicación era clara en Redemption Gulch. Mira era una viuda de rostro severo en sus 50, con el cabello gris recogido en un moño estricto. Los observó con ojos agudos y penetrantes, tomando nota del abrigo de Fine, desgastado por los viajes, y del vestido rasgado y manchado de sangre de Zora Windrider. Zora se apoyó en Caden Stormhawk para sostenerse, sintiendo una oleada de vergüenza bajo la mirada escrutadora de la mujer. «Necesitamos una habitación», dijo Finn de manera sencilla. «Para mi esposa tuvo un accidente». La expresión de Mira no cambió, pero una chispa de comprensión, o quizás de lástima, suavizó su mirada por un segundo mientras miraba a Zora. «La habitación de atrás está tranquila. $5 por la semana, por adelantado. Las comidas son extra. No habrá problemas. No quiero problemas en mi casa. No habrá ninguno de nuestra parte», aseguró Fine, colocando las monedas en la mano extendida de la mujer. La habitación era pequeña y austera. Solo contenía una cama de hierro resistente, una mesa de lavado con una jarra y un cuenco, y una silla de madera. Pero, afortunadamente, estaba limpio, y la ventana daba a un callejón tranquilo, en lugar de la bulliciosa calle principal del pueblo. Mientras Caden Stormhawk ayudaba a Zora Windrider a acostarse en la cama, el agotamiento de las últimas 24 horas finalmente la derrotó. Se hundió en el colchón, su cuerpo gritando de dolor, con una sinfonía de dolores y molestias. Caden Stormhawk fue a la cocina y le trajo un plato de guiso con pan. Luego se sentó en la silla, observándola comer en silencio. El silencio ya no era incómodo. Era un espacio compartido, un reconocimiento callado de todo lo que había pasado entre ellos. «Este pueblo», dijo Zora Windrider, su voz apenas un susurro. «Siento que está conteniendo el aliento». «Lo está», confirmó Caden Stormhawk, sus ojos oscuros. «Corrigan lo posee todo. El salón, la tienda general, incluso el sheriff, un hombre llamado Jackson Stoneheart, lleva una placa, pero obedece las órdenes de Thorn Blackfang». «Así que estamos atrapados aquí», dijo ella, ya no como una pregunta, sino como una constatación. «Solo hasta que estés lo suficientemente fuerte para movernos», dijo él, «y hasta que termine lo que tu padre comenzó». Zora Windrider dejó el plato. El apetito se le había ido.
La ira que había sentido antes ahora se estaba convirtiendo en una resolución fría y dura. Dijiste que lo ibas a matar. Ese es el plan. ¿Cómo? Desafió ella, mirando sus ojos, encontrándose con los suyos. Él tiene un pueblo lleno de hombres comprados, una fortaleza para su rancho. Tú eres solo un hombre. Lo he estado siguiendo durante 5 años. Kayden Stormhawk dijo, su voz baja y cargada de intensidad. Conozco sus rutinas, sus debilidades. No voy a entrar disparando a lo loco. No es así como lo habría hecho Elías. Él creía que la ley debía ser la última palabra, incluso cuando se rompía. Corrigan es inteligente, es cauteloso. Pero todo hombre como él tiene un libro, un registro, algún documento de sus crímenes, pruebas de los sobornos, los actos ilegales, los hombres a quienes pagó por asesinato. Ese libro es la clave. Con él, puedo exponerlo al alguacil territorial, voltear todo el pueblo en su contra. Es la única manera de derribar su imperio de verdad, no solo cortar la cabeza de la serpiente. Sora Windrider escuchó, su mente corriendo. Pero por primera vez, desde la muerte de Jacob, un propósito comenzó a formarse en el vacío de su dolor. Ya no era solo la lucha de Kayden Stormhawk, era la suya, era por Jacob, y era por el padre que ahora comenzaban a entender. Necesitas ayuda, dijo, su voz ganando fuerza. No soy una pistolera, pero no soy inútil. Crecí oyendo los chismes de este valle. Conozco a la gente de este pueblo, a los que odian a Corrigan, pero tienen miedo de hablar. Conozco el nombre de la chica que le sirve whisky en el salón, al chico que limpia sus establos. Puedo escuchar. Puedo aprender cosas que un hombre como tú nunca podría. Kayden Stormhawk la miró, una chispa de sorpresa en sus ojos. Vio el dolor, el sufrimiento, la agotación. Pero bajo todo eso, vio el acero inquebrantable de la hija de Elias Vance. Vio una llama que Corrigan había intentado, sin éxito, extinguir. Es demasiado peligroso, dijo él, las palabras saliendo como un reflejo, un intento de protegerla. Mi esposo está muerto. Lo sé, dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Mi hogar es solo un montón de cenizas. La vida que conocía se ha ido. Lo único que me queda es un nombre, el nombre de mi padre, y una deuda que pagar. No me hables de peligro, señor O'Malley. Tú me trajiste aquí para sanar. Déjame ayudarte a conseguir la justicia que ambos merecemos. Los días siguientes en la pensión de Mira Thornbrook pasaron en una neblina de recuperación y conspiración tranquila. El cuerpo de Sora Windrider sanaba lentamente. El dolor agudo en su costado disminuía a un persistente ardor. Pero a medida que su fuerza física regresaba, su determinación se endurecía en algo afilado y enfocado. Ella y Kayden Stormhawk, a quien todavía pensaba como Finnegan O'Malley, el nombre que le había dado en las ruinas de su vida, desarrollaron una alianza cautelosa y no hablada. Eran 2 fantasmas, perseguidos por el mismo hombre, y su propósito compartido forjó un vínculo más profundo que las palabras. Durante el día, Kayden Stormhawk salía durante horas, desvaneciéndose en el tejido del pueblo. Nunca le decía a dónde iba, pero Sora Windrider sabía que estaba observando, reuniendo información, estudiando los ritmos del imperio de Corrigan. Volvía al anochecer, trayéndole comida y cualquier noticia que hubiera recopilado. Hablaba de las patrullas alrededor del rancho Bar C, el horario de los guardias, los vaivenes del sheriff Jackson Stoneheart. Cada pieza de información era una piedra que colocaban en los cimientos de su plan. Sora Windrider jugaba su parte desde los confines de su habitación. Cuando Mira Thornbrook le traía sábanas frescas o un tazón de caldo, Sora Windrider la implicaba en conversación. Hablaba de su difunto esposo, tejiendo una creíble historia de un pequeño rancho perdido en un incendio de la pradera. Una historia que era trágicamente común. Se presentaba como una viuda perdida, insegura de su futuro. Mira Thornbrook, una mujer que también había conocido su propia cuota de pérdidas, lentamente se suavizó. Comenzó a hablar,
dejando caer pequeñas piezas de chismes del pueblo. Se quejaba de los precios crecientes en la tienda general que Corrigan poseía. Mencionó cómo Sheriff Jackson Stoneheart pasaba más tiempo en el salón de Corrigan que en su oficina. Habló del miedo que colgaba sobre el pueblo como un sudario. Zora Windrider descubrió que Bart Corrigan rara vez venía al pueblo, prefiriendo la seguridad de su enorme rancho a 5 millas. Pero cada viernes por la noche, organizaba un juego de póker de alto riesgo en la sala trasera del Silver Dollar Saloon, para su círculo cercano, su capataz de rancho, algunos socios comerciales clave y Sheriff Jackson Stoneheart. Era el único momento en que se alejaba del rancho por un periodo predecible, y su oficina, donde Caden Stormhawk estaba seguro de que se guardaba el registro, estaría vacía. «Este viernes», dijo Caden Stormhawk una tarde, apoyándose en el marco de la puerta de la habitación, mientras Zora Windrider se sentaba junto a la ventana, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo. «Es nuestra oportunidad. El juego comienza a las 8 y se extiende hasta la madrugada. Nos da una ventana. ¿Cómo planeas pasar los guardias en el rancho?», preguntó Zora Windrider, girándose para mirarlo. «He estado observando sus patrullas. Hay un punto ciego en el lado oeste, cerca del lecho del arroyo. Puedo saltar la cerca allí. El problema más grande es la casa en sí. Siempre hay un par de hombres dentro». Aquí fue donde el conocimiento de Zora Windrider se volvió crucial. «¿La cocinera?», dijo de repente, una idea chisporroteando en su mente. Su nombre es Baela Nightshade. Su hijo, Kyle Fireclaw, se metió en problemas el año pasado, una pelea en el salón. Sheriff Jackson Stoneheart iba a encerrarlo un mes, pero Thorn Blackfang intervino. Pagó la multa del muchacho. Todos pensaron que era un gesto de amabilidad, pero no lo fue. Era una correa. Ahora Baela le debe favores. Lo odia, pero está atrapada. Los ojos de Caden Stormhawk se entrecerraron. «¿Cómo sabes esto?». «Conozco al primo de Kyle. Me contó toda la historia la primavera pasada en el mercado. Me dijo que Baela vive con el miedo constante de que Corrigan cobre la deuda». «¿Puedes enviarle un mensaje?», preguntó Caden Stormhawk, el plan comenzando a tomar forma en su mente. «Puedo hacer algo mejor que eso», respondió Zora Windrider. «Dr. Lucian Ashburn. Él trata a la madre de Baela por su reumatismo. Él pasa por la entrada del rancho Bar C 2 veces por semana. No le gusta Corrigan. Puedo verlo en sus ojos. Es un buen hombre, solo tiene miedo. Si logro convencerlo, podría entregar un mensaje para nosotros, fingiendo que es sobre la medicina de la madre». Al día siguiente, haciéndose pasar por alguien que necesitaba que le revisaran los puntos, Zora Windrider caminó hasta el consultorio de Dr. Lucian Ashburn. Caden Stormhawk la siguió a distancia como un guardián silencioso. Lo encontró solo, nerviosamente ordenando frascos de vidrio. No perdió tiempo con pretextos. Le dijo la verdad, no toda la verdad, no sobre su padre, ni sobre la verdadera identidad de Caden Stormhawk, pero suficiente. Le contó que los hombres de Corrigan habían matado a su esposo y quemado su casa, y que el hombre con el que estaba iba a exponer a Corrigan por el asesino que era. Dr. Lucian Ashburn palideció al escucharla, sus manos temblando. «Mi querida mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Si Corrigan se entera, seguirá haciendo esto a otros, ¿verdad?». Zora Windrider presionó su voz baja y urgente. «Exprimirá este pueblo hasta que no quede nada. ¿Cuántos accidentes has tratado, doctor? ¿Cuántos hombres has reparado después de una pelea con el capataz de Corrigan? Sabes lo que es. Tenemos una oportunidad para detenerlo. Todo lo que necesitamos es que entregues un mensaje a Baela, un mensaje de esperanza. Dile que si puede asegurarse de que los 2 guardias dentro de la casa estén ocupados durante unas horas este viernes por la noche, la deuda de su hijo será olvidada y tendrá una oportunidad para una nueva vida». Vio la guerra en los ojos del doctor, el miedo contra la conciencia.
Miró sus manos que estaban destinadas a sanar, y parecía darse cuenta de que habían estado tratando los síntomas de una enfermedad mientras ignoraban la causa. Finalmente, con una respiración profunda y temblorosa, asintió lentamente. ¿Qué quieres que le diga? El plan era audaz en su simplicidad. Baela Nightshade prepararía un guiso especial para los 2 guardias de la casa esa noche, con una potente mezcla para dormir. Doctor, Lucian Ashburn lo proporcionaría, disfrazado como un remedio herbario para su madre. Mientras Corrigan y sus secuaces estaban ocupados con su juego de póker en el pueblo, los guardias en la casa del rancho dormirían profundamente. Esto le daría a Caden Stormhawk el tiempo necesario para encontrar la oficina, abrir la caja fuerte y recuperar el registro. Pero aún necesitaban una cosa más, una distracción. Incluso con Corrigan en el pueblo, sus hombres estaban en todas partes. Necesitaban sacar a tantos de ellos como fuera posible de la calle principal, para darle a Caden Stormhawk un paso claro fuera del pueblo una vez que tuviera el registro. «Yo me encargaré de la distracción», dijo Zora Windrider a Caden Stormhawk esa noche. Su costado seguía doliendo, pero sus ojos ardían con una intensidad febril. El Silver Dollar Saloon. Corrigan estará allí. Sheriff Jackson Stoneheart estará allí. Su atención estará centrada. Gus, nuestro viejo ranchero, se mudó al pueblo después de que lo contratáramos. Vive en una pequeña choza cerca de la herrería. Odia a Corrigan y quería a Jacob como a un hijo. Si puedo enviarle un mensaje, me ayudará. Una pelea simulada. Algo lo suficientemente grande como para llamar la atención de todos. Caden Stormhawk estudió su rostro a la luz de la lámpara. La mujer tímida y rota que había encontrado en la cabaña ya no estaba. En su lugar estaba una estratega, una luchadora, una mujer dispuesta a entrar en la boca del lobo. Vio tanto de Elias Vance en ella que le dolió. «Zora», dijo, usando su nombre por primera vez con un tono de seriedad. «Pero una vez que esto comience, no hay vuelta atrás. Si nos atrapan...» Zora Windrider cortó la frase, giros de dolor en su voz. «Yo dejé de tener miedo cuando lo perdí todo. Lo único que me queda es esto. Por Jacob. Por mi padre». Ella lo miró, su mirada firme y directa, sin vacilar. «Por nosotros». El viernes por la noche descendió sobre Redemption Gulch, con un viento frío y cortante, que levantaba remolinos de polvo en la calle, y hacía temblar los cristales de la ventana de la pensión de Mira Thornbrook. Desde su habitación, Zora Windrider y Caden Stormhawk podían oír los ruidos bulliciosos del Silver Dollar Saloon derramándose en la noche. Una sinfonía discordante de música de piano desafinada, risas ásperas y el tintinear de copas. Bart Corrigan y su gente estaban celebrando su dominio. No tenían idea de que estaba a punto de ser desafiado. A las 9, Caden Stormhawk se paró junto a la puerta, una figura fantasmal vestida con ropa oscura. Se había despojado de su distintivo abrigo y el colt en su cadera era su único adorno. Revisó las herramientas en su pequeña bolsa de cuero, un estetoscopio de médico, un juego de finos picos de acero, un pequeño frasco de aceite, herramientas de un cerrajero, no de un pistolero. Miró a Zora Windrider, que caminaba nerviosa. La tensión en la habitación era tan densa que casi se podía saborear. «El doctor Ashburn confirmó que el mensaje fue entregado», dijo ella, su voz tensa. «Baela Nightshade lo entiende. Le dio el somnífero esta tarde a Kyle». Caden Stormhawk sonrió con una pequeña mueca sombría. «Está listo». Dijo que le daría una buena pelea en nombre de Jacob. «El plan está listo para las 10:30. Eso nos dará tiempo suficiente». Caden Stormhawk asintió. Su mirada se quedó en su rostro. A la suave luz de la lámpara, él pudo ver el agotamiento en sus ojos, pero también la determinación de hierro debajo de todo. «Ten cuidado, Zora. No tomes riesgos. Los riesgos ya están tomados», respondió ella suavemente. «Solo consigue el registro. Vuelve». Con una última mirada compartida de comprensión,
Él salió de la habitación y desapareció en las sombras del callejón. Zora Windrider quedó sola, con el tic-tac del reloj en la repisa, cada segundo estirándose como una eternidad. Caden Stormhawk se movió por los callejones traseros de Redemption Gulch como un espectro. Esquivó los charcos de luz proyectados por los salones. Sus botas no hacían sonido sobre la tierra compacta. Llegó al borde del pueblo y se fundió con las llanuras abiertas. Una silueta baja corriendo entre las sombras del paisaje estrellado. El trayecto de 5 millas hasta el bar Sea Ranch fue tenso. Cada crujido del arbusto de sabina, cada aullido distante de un coyote, ponía sus nervios a flor de piel. Llegó al lecho del arroyo en el lado oeste de la propiedad justo después de las 10. Como había observado, era un punto ciego. Escaló la cerca con facilidad y cayó silenciosamente en el corazón del territorio enemigo. La casa principal del rancho era una extensa estructura de 2 pisos, oscura, excepto por una lámpara encendida en una ventana del piso inferior. La cocina, la señal de Baela Nightshade. Se acercó a la casa, sus sentidos alerta. Podía escuchar el murmullo bajo de voces desde el barracón y el suave resoplido de los caballos en el corral. Pegado a las sombras más profundas, avanzó hacia una ventana lateral. Había identificado en una misión previa de reconocimiento la ventana de la oficina de Corrigan. Estaba cerrada con llave, pero el viejo pestillo no fue rival para una delgada pieza de acero de su equipo. Abrió la ventana con un leve crujido y entró, cerrándola detrás de él. La oficina olía a humo de cigarro y whisky caro. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando un enorme escritorio de roble, sillas de cuero y una gran y temible caja fuerte de hierro fundido en la esquina, como un ídolo maligno. Era el momento. Caden Stormhawk comenzó a trabajar de inmediato. Colocó la campana del estetoscopio contra el metal frío de la puerta de la caja fuerte, presionando su oído contra ella. Con la otra mano, comenzó a girar el dial, su toque increíblemente delicado. Escuchó el clic característico de los pistones cayendo en su lugar. Un sonido diminuto que era la clave para desbloquear los secretos de Corrigan. El proceso fue agonizante y lento. Tuvo que mapear cada número en su mente, un torbellino silencioso de cálculos y concentración. En el pueblo, Zora Windrider sentía que su corazón golpeaba fuerte en su pecho, cuando el reloj marcó las 10:30. Era el momento. Salió de la pensión y se dirigió hacia la cuadra, donde encontró a Roderick Ironhide, esperando con su rostro curtido en una expresión sombría. Sostenía una pequeña linterna en una mano y una palanca en la otra. ¿Estás listo para esto, viejo?, preguntó Zora Windrider, su voz temblando ligeramente. Hace 5 años que estoy listo, niña, gruñó Roderick Ironhide. Vamos a darle a ese demonio algo que recordar, en nombre de Jacob. Su plan era desesperado y peligroso. Roderick Ironhide comenzaría la conmoción en el extremo de la calle, rompiendo las ventanas de una oficina de carga de Corrigan. Cuando Sheriff Jackson Stoneheart y los hombres de Corrigan llegaran a investigar, Zora Windrider, oculta en el callejón junto al Silver Dollar Saloon, lanzaría una antorcha empapada en aceite sobre el cobertizo de madera del salón. El objetivo no era incendiar el lugar, sino crear un fuego lo suficientemente grande y amenazante como para atraer a todos los hombres disponibles a luchar contra él, dejando la calle despejada. Roderick Ironhide marchó hacia la calle y con un rugido de pura furia, rompió la ventana de la oficina de carga con su palanca. Las luces se encendieron. Los hombres gritaron. Como se había predicho, las puertas del Silver Dollar se abrieron de golpe y Sheriff Jackson Stoneheart salió flanqueado por media docena de hombres de Corrigan, interrumpiendo su partida de póker. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó Jackson Stoneheart. Mientras avanzaban por la calle hacia Roderick Ironhide, Zora Windrider encendió la antorcha que había preparado. Su mano temblaba, pero su puntería era certera. La lanzó en un arco alto, cayó justo sobre el montón de leña seca. La madera prendió al instante,
y con un fuerte soplo, las llamas estallaron, lamiendo el costado del salón. ¡Fuego!, alguien gritó. El efecto fue inmediato. Caos absoluto. Los hombres salieron corriendo de los salones, algunos para ayudar, otros solo para ver. Jackson Stoneheart y sus hombres, al ver la amenaza inmediata a la propiedad de su jefe, abandonaron su persecución de Roderick Ironhide y corrieron de vuelta hacia el fuego, gritando por cubos de agua. El juego de póker quedó olvidado. La calle se convirtió en una masa de pánico y confusión. Zora Windrider y Caden Stormhawk corrieron, desvaneciéndose de nuevo en la oscuridad. Su parte ya estaba hecha. A millas de distancia, en la oficina silenciosa, Caden Stormhawk escuchó el sonido más leve, el último clic satisfactorio de los pistones. Contuvo la respiración, giró el manillar y tiró de él. La pesada puerta se abrió con un bajo gemido. Dentro, entre pilas de dinero y escrituras de propiedades, había un grueso libro de cuentas encuadernado en cuero. Lo tomó rápidamente, sin perder tiempo en examinar el contenido. Pudo sentir su peso en la mano, el peso de 5 años de venganza, el peso del legado de Elias Vance. Estaba a punto de deslizarse de nuevo por la ventana cuando escuchó pasos en el pasillo. Pesados, lentos y vacilantes. Su sangre se heló. El somnífero de Baela Nightshade debería haber mantenido a los guardias dormidos por horas. Sacó su Colt, presionándose contra la pared junto a la puerta. El pomo giró. La puerta se abrió, y un hombre corpulento como un oso entró, los ojos medio cerrados y vidriosos. No había sido completamente derribado. Tal vez sus resoplidos habían luchado contra el efecto completo de la droga. Gruñó, parpadeando, tratando torpemente de entender la caja fuerte abierta. Sus ojos lentamente se enfocaron en Caden Stormhawk. Por un segundo, solo lo miró, su mente drogada luchando por procesar la intrusión. Luego sus ojos se agrandaron y su boca se abrió para gritar. Nunca emitió sonido alguno. Caden Stormhawk se movió con velocidad cegadora, golpeando al hombre en la sien con el pesado cañón de su Colt. El guardia se desplomó al suelo en un montón, finalmente sucumbiendo a un inconsciente más profundo. Caden Stormhawk no esperó al otro guardia. Empujó el libro dentro de su camisa, salió rápidamente por la ventana y corrió hacia la cerca, los sonidos de un pueblo caótico a lo lejos, instándolo a seguir. Caden Stormhawk apareció en la habitación como un espectro, el grueso libro, una dura protuberancia triunfante bajo su camisa. Zora Windrider soltó un suspiro de alivio, pero fue rápidamente ahogado por un fuerte golpeteo en la puerta principal de abajo. ¡Ábranla! Es asunto del sheriff. La voz de Jackson Stoneheart retumbó como una campana de muerte para su victoria. Estaban atrapados. El pánico brilló en los ojos de Zora Windrider, pero se extinguió tan rápido como apareció, reemplazado por una fría y desesperada resolución. «Dame el libro», ordenó, su voz sorprendentemente calmada. Caden Stormhawk la miró sin comprender. «Buscan a un hombre, un intruso», ella explicó, sus palabras cortantes y urgentes. «No van a registrar a una viuda de luto. Tú saldrás por la ventana, los distraerás. Yo saldré por la puerta principal». «¡No!», dijo Caden Stormhawk al instante. «Es un suicidio. Es la única forma», insistió ella, su mirada chocando con la suya, feroz e inquebrantable. «Confía en mí». El golpeteo creció más fuerte, astillando la madera de la puerta abajo. Ya no quedaba tiempo. Él empujó el pesado libro en sus manos. Ella lo ocultó bajo su chal, el libro presionando contra su costado herido, un doloroso recordatorio de lo que estaba en juego. Con una última mirada compartida, Caden Stormhawk saltó por el alféizar de la ventana y cayó en la oscuridad. Un momento después, un estruendo de vidrio resonó en el callejón, seguido de gritos. La distracción había comenzado. Zora Windrider respiró hondo y abrió la puerta, caminando por el pasillo, justo cuando Sheriff Jackson Stoneheart
y 2 matones de Corrigan subían las escaleras. «¿Qué pasa, Brody?», gruñó él, sus ojos barriendo más allá de ella. «Estamos buscando a un intruso. No he visto a nadie», respondió Zora Windrider, su voz teñida de miedo cansado. Justo en ese momento, otro hombre irrumpió desde la parte trasera. «Está en el callejón, rumbo a las caballerizas». En medio del caos, mientras Brody y sus hombres bajaban a toda prisa las escaleras, Zora Windrider descendió, caminó con calma hacia la puerta principal y salió a la calle llena de humo y pánico. Los habitantes del pueblo estaban reunidos cerca del salón humeante, sus rostros un mar anaranjado de miedo. En el centro de todo, Thorn Blackfang, su rostro, una máscara de furia. Sus ojos fríos encontraron a Zora Windrider. «¡Tú!», gruñó. «La mujer loca. ¿Qué haces aquí?». Esto era todo. Zora Windrider lo miró. Ya no era una víctima, sino la hija de Elias Vance. «Mi nombre es Zora Windrider», anunció, su voz resonando con claridad. «Y mi esposo fue asesinado por los asesinos contratados por este hombre». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. La mujer histérica, «¡Corrigan!», rugió. «Brody, llévatela». «Él quemó nuestra casa hasta los cimientos», continuó ella, su voz elevándose. «Ha estrangulado este pueblo, robado tu tierra y comprado tu ley». «¿Es esto una voz tranquila?», gritó. La multitud se partió. Caden Stormhawk dio un paso al frente, golpeado pero decidido. Levantó un acta de propiedad. «Esto es por la granja de los Miller», anunció Caden Stormhawk, firmada el día después del fatal accidente de equitación del joven Kyle Fireclaw. «Dile tú, doctor», dijo, su mirada buscando al doctor Lucian Ashburn en la multitud. «Diles lo que me dijiste a mí». Todos los ojos se volvieron hacia el pequeño doctor, que temblaba bajo la mirada asesina de Thorn Blackfang. Miró a Zora Windrider, luego a los rostros de sus vecinos. Toda una vida de miedo se desbordó con un solo momento de valentía. La conciencia ganó. «Está en lo cierto», dijo Dr. Lucian Ashburn, su voz temblorosa pero clara. «No fue un accidente». La represa del miedo se rompió. Antes de que Corrigan pudiera reaccionar, Zora Windrider levantó el libro de cuentas. «Y todo está aquí», declaró. «Cada soborno, cada amenaza, cada asesinato que ordenó. La prueba de lo que le hizo a mi Jacob está escrita con su propia maldita letra». La multitud avanzó, su miedo finalmente eclipsado por una furia colectiva y justa. Corrigan estaba rodeado. Miró el libro condenatorio y luego los fríos ojos de su verdadero enemigo. «¿Quién demonios eres tú?», escupió a Caden Stormhawk. Caden Stormhawk se acercó, su voz baja. «Mi nombre es Finnegan O'Malley, y hace 5 años mataste a mi compañero Elias Vance». El terror apareció en los ojos de Corrigan. En un último acto desesperado, sacó su pistola y la apuntó a Zora Windrider. Nunca disparó. El movimiento de Caden Stormhawk fue un borrón de destreza, una última lección de un Texas Ranger caído. El fuerte estampido de su Colt fue el único sonido en la calle, una marca definitiva, un punto final resonante. Thorn Blackfang se desplomó en el polvo. Su reinado de terror había terminado. Un profundo silencio descendió. Y en ese silencio, Zora Windrider y Caden Stormhawk se quedaron juntos, el peso del pasado finalmente levantado, mirando el amanecer incierto pero esperanzador de un nuevo día. Y así, en el corazón de un pueblo que encontró su valentía, una historia de dolor y venganza llegó a su fin. Pero para Zora Windrider y Caden Stormhawk, también fue un comienzo. Habían enfrentado a los fantasmas de su pasado y emergido de las cenizas, no indemnes, pero invictos. Reconstruyeron la granja de los Dusthorn, no solo con madera y clavos, sino con una fuerza compartida forjada en fuego y pérdida. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, era suyo para elegir.
Su historia es un recordatorio poderoso de que incluso en las noches más oscuras, una sola chispa de desafío puede incendiar el mundo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.